informativo de Executive Forum que organizamos esta mañana en el Hotel Palace de Madrid con el embajador de Francia. A él, al señor embajador, don Jérôme Bonafont, agradezco en primer lugar su participación en nuestro foro. Para nosotros es un honor contar con su participación y le doy las gracias porque haya respondido a nuestra invitación amablemente. Coincidiendo con el más o menos primer aniversario de su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Embajada de la República de Francia. También doy la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, especialmente al presidente del Senado, don Pío García Escudero, a los diputados y senadores, a los embajadores y al cuerpo diplomático que también han querido asistir a este foro hoy por la mañana. Por último, pero no menos importante, agradezco a las empresas que participan en este desayuno, a Citroën, a Société Générale y Airbus. A ellas y a sus directores y presidentes reconozco que sin su apoyo no habría sido posible esta reunión. El presidente de Airbus, don Domingo Ureña, el director de Société Générale, don Donato González, y el director general de Citroën, don Alfredo Vila. Las relaciones entre nuestro país y Francia han pasado en su historia por toda suerte de situaciones y etapas a lo largo de nuestra historia común. Ha habido posiciones rivales, de amistad, de sana vecindad, de alianza, de guerra, de paz, de unión económica. La reciente cumbre hispano-francesa, la número 23, que es el objeto de esta conferencia, que fue la semana pasada, refleja el momento dulce que atraviesan las relaciones entre la República de Francia y el Reino de España. Al margen de las diferencias que siempre existirán, lógicamente, entre gobiernos con una posición ideológica distinta, la convergencia de políticas y de acuerdos entre nuestros gobiernos es cada vez mayor, y no solo en cuestiones económicas, sino en ámbitos sociales y culturales. España y Francia son aliados fuertes, con una relación muy sólida y que esperemos que en el futuro solo pueda mejorar aún más si cabe. El embajador Bonafont es un hombre que, a pesar de su juventud, puede mostrar y demostrar una excelente hoja de servicios a su país, ya sea en el ámbito diplomático como en la esfera política. Con el título del Instituto de Estudios Políticos de París y habiendo sido alumno en la prestigiosa ENA, o Escuela Nacional de Administración de París, o Estrasburgo, por la que han pasado la mayoría de los políticos y altos funcionarios como Giscard d'Estaing, Baladi, Rocard, Chirac y Jospin, entre otros. No sé si me dejo alguno, seguramente sí. Tras finalizar en la ENA, el señor embajador ha ocupado diversos cargos diplomáticos y políticos. En el primer grupo, su currículum nos habla de su experiencia en países diversos, ¿no?, como India y Kuwait, y también la misión de las Naciones Unidas, etc. En este apartado destaca su segunda asignación en la Embajada Francesa, en la Embajada Francesa de la India, donde fue ya embajador durante 5 años, si no me equivoco, de 2007 a 2011. En otro ámbito, el que podríamos llamar de confianza política y no solo de servicio público, Jérôme Bonafont ha sido asesor de la unidad diplomática del presidente Jacques Chirac y también portavoz del Elíseo. Su última posición, en 2011, fue la de jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, en la etapa del presidente Sarkozy. El nombramiento del embajador Bonafont por François Hollande para ocupar la Embajada de Madrid fue interpretada por muchos analistas como un guiño del presidente Hollande al presidente Rajoy al designar a una persona con más afinidad ideológica con el gobierno español. Pero al margen de consideraciones de carácter político, queda fuera de toda duda la idoneidad, preparación y aptitudes del embajador Jérôme Bonafont. Queremos escuchar con atención su conferencia. Le cedo con mucho gusto la palabra y le doy las gracias de nuevo. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente del Executive Forum. No sé si son tan verdad que le dice, pero le acepto con placer naturalmente. Excelentísimo señor presidente del Senado, gracias por su presencia aquí hoy. Es un honor para mí, para la embajada, tener su presencia en este desayuno del Executive Forum. Señor presidente del Executive Forum, señoras y señores embajadores y colegas, autoridades, queridos amigos,
representantes de empresas francesas en España, señoras y señores. Quisiera naturalmente agradecer la invitación del Executive Forum a este desayuno informativo y agradecer también su presencia aquí, que me da la oportunidad de presentarle algunas observaciones sobre la relación hispano-francesa. Hay que disculparme por mi español, que es un poquito hesitante y débil, pero voy a leer este discurso lo más mal posible, como se dice en francés. El 27 de noviembre, el presidente de la República, François Hollande, acompañado por el primer ministro y 7 miembros de su gobierno, viajó a Madrid con motivo de la 23ª cumbre hispano-francesa, a la que había sido invitado por el presidente del gobierno español, acompañado por la vicepresidenta y 7 ministros y secretarios de Estado. La labor realizada en la cumbre, como le decía, y como le saben, ha sido en un clima de gran amistad y ha sido extremadamente constructivo. Y me brinda la oportunidad de decirles unas palabras sobre las actuales relaciones de Francia y España y la forma en la que vemos la contribución de dicha relación a la construcción europea. Y antes de responder a sus preguntas, desearía decirles palabras sobre los resultados de la cumbre desde el punto de vista de Francia y sobre el control del presidente del Senado y la forma en la que, tras un primer año en España, percibo nuestra relación. Primero, Europa, porque ha ocupado un lugar central en los debates de nuestros jefes de Estado y de Gobierno y de nuestros ministros. Quizás más de la mitad de las discusiones fueron sobre Europa, sino más que la mitad. Nuestros dos países comparten la convicción de que los esfuerzos en materia de ajustes y reformas que se llevan a cabo desde hace varios años ya, solo pueden dar sus frutos a condición de que se estimule el crecimiento. Los ajustes sin financiación significan recesión y paro. Y desde el punto de vista de nuestros dos países, es necesario que Europa retome políticas más convincentes de estimulación del crecimiento. Puede parecer sorprendente a primera vista constatar que a este respecto nuestros dos gobiernos comparten, a pesar de sus diferencias políticas, una misma apreciación sobre lo que conviene hacer en el próximo Consejo de diciembre y en los próximos meses. La conclusión de la labor sobre la unión bancaria es prioritaria para nosotros. Debemos presentar al final del año una solución completa que permita convencer a los mercados financieros de que la zona euro está dotada de un mecanismo de vigilancia y de resolución de las crisis bancarias que radique en última instancia en la solidaridad de sus miembros. Esto significa en particular que, en última instancia, para nosotros la resolución de una crisis bancaria debe poder efectuarse con ayuda última de los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Esto es nuestra posición compartida. La segunda prioridad es la financiación de la actividad económica y la rápida aplicación del conjunto de medidas que se han tomado estos últimos meses en favor en particular de las pymes y en favor del empleo juvenil. Pero no voy a referirme al detalle. Lo que importa saber es que estamos de acuerdo para llevar al Banco Europeo de Inversiones, al conjunto de instituciones europeas y a los Estados miembros a aplicar estas decisiones con la mayor celeridad. De forma más fundamental, nuestros dos gobiernos están de acuerdo en pensar que la eurozona debe dotarse de un verdadero gobierno económico, es decir, de un mecanismo que garantice la convergencia y la coordinación de las políticas económicas y que permita, en caso necesario, disponer a medio plazo de un instrumento presupuestario integrado para absorber choques asimétricos entre nosotros en particular. Sobre todas estas cuestiones, compartimos un mismo sentimiento,
el de su carácter urgente. Parece que la recesión ha finalizado. Ya no estamos en una crisis tan aguda como hace un año. En España, al igual que en Francia, registramos los primeros frutos de las reformas, a menudo dolorosas, que se han aplicado estos últimos años. Pero todos sabemos que este principio de recuperación todavía es demasiado tímido y que debe confirmarse primero con un mensaje muy claro sobre la solidez de la zona euro para los mercados financieros y después por acciones de financiación de la economía que reimpulsen la actividad empresarial y que posibiliten la creación de empleo. En otras cuestiones muy importantes del calendario europeo, nuestros dos gobiernos han observado su coincidencia. En primer lugar, es el caso de un texto legislativo al que nuestro gobierno atribuyó la máxima importancia, el proyecto de directiva sobre los trabajadores desplazados. Lo saben bien, con el derecho europeo tal y como es hoy, se producen derivas con las que un verdadero dumping social va haciendo nuestras economías más frágiles. Es un fenómeno peligroso que cuestiona los derechos de los trabajadores y que, consecuentemente, amenaza nuestra cohesión social y debilita la UE. Francia y España están de acuerdo para que la directiva que se adopte incluya disposiciones fundamentales como, por ejemplo, la responsabilidad conjunta y solidaria de la empresa matriz y subcontratistas en caso de abuso y fraude. Cabe subrayar que el patronat francés, el MEDEF, y la COE pusieron una iniciativa común con motivo de esta cumbre del 27 de noviembre, cuyo objetivo es reforzar la cooperación comercial entre ambos países. Y el diálogo social es para nosotros imprescindible e ineludible para la Europa que deseamos, una Europa con un mayor componente social. Esto también es un objetivo compartido de Francia y de España. Un otro tema en el que coincidimos atañe al control de nuestras fronteras exteriores. La tragedia de Lampedusa nos ha recordado dramas pasados que se dieron, por ejemplo, en Canarias hace unos años. La experiencia de España nos muestra el camino a seguir entre europeos para evitar que se reproduzca. Debemos abordar estas cuestiones con una mentalidad, una vez más, de solidaridad europea. No hay los países del norte que son protectados y los países del sur que han que guardar la frontera. Todos son solidarios. Y debemos dotar a nuestra agencia de control de fronteras, Frontex, de medios suficientes. Debemos crear un mecanismo adaptado para prevenir estas tragedias de carácter humano. Y por último, y es crucial, debemos trabajar con los países de los que parten estos candidatos de la inmigración para demostrar las redes de trata y para que los potenciales inmigrantes hayan condiciones de vida y de seguridad decentes en sus países de origen. Es lo que España ha hecho con Marruecos y otros países del mismo sorte. Hay que hacerle al nivel europeo. Por último, Francia y España comparten la convicción que debemos mostrarnos más ambiciosos en relación a la Europa de la defensa. Observamos que la realidad geopolítica actual consiste en amenazas de seguridad crecientes procedentes del Sahel y del Mediterráneo y con menor presencia de los Estados Unidos. En este contexto, nuestros dos países, que colaboran muy estrechamente en un gran número de teatros de crisis, trabajarán por la adopción de conclusiones ambiciosas en el Consejo Europeo del próximo mes de diciembre. Dichas conclusiones deben fijar el rumbo de la actuación europea por la estabilidad en el Mediterráneo, en el Sahel, en el Golfo de Guinea y en el Cuerno de África. Deben ayudar a que la Unión Europea se dote de las capacidades industriales y tecnológicas necesarias para hacer frente a las amenazas a las que se enfrenta. Pensamos que la credibilidad internacional de Europa y la seguridad de nuestros conciudadanos están en juego y que se puede hacer dentro de la OTAN con un sistema complementario a lo que existe y con la contribución europea a la defensa común de la OTAN. Para finalizar este tema, y como habrán observado,
A unos meses de las elecciones europeas, que es una gran cita democrática para nuestros conciudadanos, nuestros dos gobiernos comparten la convicción de que solo será posible convencer a nuestros pueblos del interés del proyecto europeo mediante actos concretos. No será sino mediante la construcción de una Europa del crecimiento, del empleo, de la seguridad interior y de la paz que podremos restablecer la confianza de nuestros compatriotas en la construcción europea, confianza quebrada por años de crisis y de austeridad. Señoras y señores, la Cumbre de Madrid también ha permitido abordar cuestiones bilaterales de interés prioritario para nuestros dos países. Decir que somos vecinos es afirmar la evidencia, pero es también afirmar una verdad política importante. El entendimiento entre nuestros dos gobiernos facilita la vida diaria de nuestros pueblos, cuando la distancia o los desacuerdos la complican inmediatamente. Desde esta perspectiva, en todas las cuestiones abordadas por nuestros jefes de Estado y de Gobierno y los ministros que les acompañaban, se ha puesto de manifiesto, como le inicio, un espíritu muy constructivo y se ha podido obtener resultados muy concretos. Esto es cierto primero en materia de seguridad interior. Ustedes constituyen una audiencia afesada y saben qué papel ha desempeñado la cooperación política, policial y judicial entre Francia y España en la supresión de las capacidades terroristas de ETA. No estamos al final del camino y queda trabajo por hacer para que se pueda pasar definitivamente esta siniestra página. Pero esta cumbre ha demostrado una vez más la total solidaridad de Francia con España en esta cuestión, al igual que nuestra voluntad de proseguir así. Partiendo de esta base de confianza y gracias a hábitos de muy estrecha colaboración entre la policía, la Guardia Civil, la Gendarmerie, los sistemas jurídicos, hemos podido desarrollar estos últimos meses la lucha conjunta contra las demás formas de terrorismo, en particular terrorismo islamista, que nos amenazan. Y nuestros gobiernos han decidido no solo intensificar su cooperación bilateral, sino también trabajar en la misma dirección en los foros regionales y en los foros especializados, como el del G4. Los ministros de Interior han podido también presentar a la cumbre los impresionantes resultados del plan de actuación trienal de lucha contra el tráfico de drogas adoptado el año pasado en París. Gracias al sistema de cooperación muy ambicioso que se establece en dicho plan, la incautación de hashish y de cocaína, al igual que las operaciones de desmantelamiento de redes criminales, se ha multiplicado espectacularmente. También en este ámbito nuestros gobiernos han decidido extender la cooperación a las distintas plataformas regionales de lucha contra la droga. Un segundo ámbito en el que se han dado resultados concretos es la realización de las interconexiones ferroviarias, marítimas y genéticas entre nuestros dos países. Permítanme que le dedique algo de tiempo a una cuestión en la que lo que se está produciendo entre Francia y España cambia la situación de forma espectacular y transforma la manera en la que España está conectada con el continente europeo. Durante décadas se ha podido leer y escuchar que España era una especie de isla separada de Europa por los Pirineos. Exceptuando las conexiones por carretera o por aire, era muy difícil pasar de un país a otro. Las decisiones de principio tomadas hace ya muchos años empiezan ahora a traducirse en hechos que van a transformar el modo de comunicación entre Francia y España y entonces entre España y el resto del continente europeo. El primer ejemplo, el más espectacular, es la próxima inauguración de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Barcelona y Perpiñán, que estará operativa a partir del 15 de diciembre. Ahora, por primera vez, España va a estar conectada con el resto de Europa mediante una red ferroviaria de alta velocidad. En la fachada mediterránea también se está acabando la construcción de la línea eléctrica de alta tensión que va a duplicar la capacidad de interconexión energética entre Francia y España.
A mediados de 2015 se pondrá en servicio la línea Baixa Central-Rioja, que aportará una capacidad de intercambio de 1.400 megavatios. La fachada atlántica no tiene nada que envidiar. Las realizaciones más próximas consisten en la triplicación de las capacidades de intercambio de los dos gasoductos que atraviesan Navarra y el País Vasco y que estarán operativos para finales de 2013 para Navarra y 2015 para el País Vasco. En el ámbito eléctrico también, el estudio de viabilidad que se remitirá a finales de este año debería confirmar la viabilidad técnica de la línea de alta tensión submarina en el Golfo de Gascoña, proyecto que debe recibir el apoyo financiero no solo de nuestros estados, pero también de la UE. Por último, nuestros dos gobiernos han observado la evolución positiva del proyecto de línea ferroviaria atlántica de alta velocidad, con la perspectiva de realización de la Y vasca del lado español y la perspectiva de la construcción de una nueva línea entre Burdeos y la frontera del lado francés. No deseo martirizarles al dar esta enumeración sobre las interconexiones, basta para demostrar que nos encontramos, en lo que se refiere a nuestras conexiones físicas, en un nuevo capítulo cuya realización es una prioridad de nuestros dos gobiernos. Este conjunto de coincidencias y decisiones demuestra, si fuera necesario, que las relaciones entre nuestros dos países están en una fase particularmente interesante y productiva. ¿De qué se trata en realidad? Sin repasar la historia antigua de nuestras relaciones, a la que se refiere, está claro que desde la transición, y a pesar de episodios a veces complicados, las relaciones entre nuestros dos países están en una fase estructuralmente ascendente y presentan, a pesar de las diferencias entre Francia y España, perspectivas muy prometedoras. Esto se ve en primer lugar en los datos humanos y económicos. Todos conocemos la magnitud de la comunidad francesa de origen español, alimentada por las olas de inmigración española en Francia del siglo pasado. A título anecdótico, basta con hacer una relación del número de miembros de origen español que hay en el gobierno francés o en su entorno inmediato para comprobar que hasta qué punto los franceses de origen español han adquirido un lugar eminente en nuestro país. Para no citar más que al entorno inmediato del presidente de la República el pasado 27 de noviembre, saben que el consejero diplomático y el jefe de Estado Mayor particular del presidente de la República son de origen español y que el ministro francés de Interior nació en Barcelona, donde pasó muchos años antes de vivir en Francia. Lo que seguramente desconozcan es que actualmente hay entre 100 y 200 mil franceses instalados en España, ya sea por un corto periodo o por más tiempo, y que la mayoría de ellos son jóvenes y trabajadores. El segundo dato elocuente está relacionado con las inversiones cruzadas entre nuestros dos países. Según las estadísticas de las que se dispone, bastante aproximativas, habida cuenta de la libertad de los intercambios de capitales, pero aún así elocuentes, 1.800 empresas francesas están presentes en España y acumulan un stock de capital de unos millones de euros. Generan unos 65.000 millones de euros de volumen anual de negocio y unos 356.000 puestos de trabajo. Francia es, en términos estrictamente financieros, el tercer inversor extranjero en España. En términos industriales, ocupa, sin dudar, el primer o segundo lugar. En el sentido contrario, con 500 empresas instaladas con Abertis a la cabeza, España es el octavo inversor extranjero en Francia y la Agencia Francesa para la Inversión Internacional, implantada en España también, trata unos 60 casos al año, porque nos parece importante tener más inversiones españolas en Francia. Sabemos que, por razones evidentes, Latinoamérica es un socio prioritario en el desarrollo internacional de las empresas españolas, y es un éxito muy impresionante. Deseamos, sin embargo, que dichas empresas también hayan su camino en el mercado francés, recordando que Francia es, según los años, el segundo o tercer país receptor de inversiones extranjeras al nivel mundial.
Esto nos conduce naturalmente a nuestros intercambios comerciales, con unas 30.000 millones de euros de intercambio en cada sentido. Francia es el primer cliente y el primer proveedor de España, ocupando más o menos el mismo lugar que Alemania. Ustedes, los españoles, pueden observar con satisfacción que desde hace un año existe un superávit comercial de España en sus intercambios con Francia, debido a la caída de las exportaciones francesas hacia España y del mantenimiento de las exportaciones españolas hacia Francia. Es una novedad histórica completa. Naturalmente, esta evolución no nos viene bien y uno de los objetivos que me ha confiado el gobierno francés es convencer a las empresas francesas para que vuelvan al mercado español en gran número. Lo voy a hacer la semana próxima en París con el MEDEF. Nuestra convicción, efectivamente, es que las reformas realizadas en España, el espíritu empresarial del que dan fe los españoles y las transformaciones que viven actualmente las empresas de este país van a permitir recuperar progresivamente, pero de forma duradera, el camino del crecimiento. Cuando se pregunta a empresas francesas, que son aquí en mucho número, por las razones que les llevan a realizar inversiones industriales en España, responden que gracias a la calidad de sus infraestructuras, a la calidad de su mano de obra y a las reformas realizadas, España se ha convertido en un terreno competitivo para la producción industrial, por ejemplo, del automóvil, destinada a los mercados internacionales. Sin embargo, hay una cuestión en la que debemos permanecer alerta. La densidad actual de nuestras relaciones económicas y humanas radica en lo adquirido por una generación que se encamina lentamente hacia la edad de jubilación, tanto en España como en Francia. Debemos, pues, hacer un esfuerzo para que, con la mirada también puesta en nuevos horizontes de la globalización, Francia y España sigan mirando la una hacia la otra por las jóvenes generaciones. En lo que se refiere al aprendizaje del idioma de uno de otro, la situación del español en Francia es relativamente satisfactoria, con la excepción del embajador de Francia en España, con cerca de 2 millones de alumnos franceses que aprenden español en el instituto o en el liceo. Deseamos que suceda lo mismo en España. También tenemos la ambición de aumentar el número de estudiantes franceses en España y españoles en Francia, especialmente en los niveles más altos de la enseñanza superior. Al observar que la interpenetración de nuestras dos economías crea necesariamente una necesidad de directivos, ingenieros y científicos españoles a la francesa y francesas a la española. Es un objetivo que comparten con las empresas francesas en particular. Quisiera, en este lugar, también subrayar la voluntad común hispano-francesa de valorar la formación profesional para que más jóvenes de nuestros dos países puedan acceder al empleo. En este marco nos alegremos de que un acuerdo haya sido firmado por los dos ministros competentes que va a permitir reforzar nuestra cooperación con España. Porque el modelo francés en este ámbito, como el modelo alemán, pero muy diferente, puede ser una una fuente de inspiración para España. Más allá de esta dimensión bilateral, también nos acerca la relación que tenemos con el Mediterráneo y África, porque la geografía siempre lo explica o lo resume todo, porque son países que conocemos mejor que los otros esta región, lo que nos permite trabajar más fácilmente sobre temas compartidos. Lo vemos en Mali, donde España es uno de los pocos países europeos que nos ayudó y ayudan Mali y la ONU con un éxito reconocido por todos hoy. Lo estamos viendo en República Centroafricana, donde Madrid está pensando en cómo ayudarnos a salvar este país arruinado, pero indispensable al equilibrio regional. Lo vemos todos los días en el Próximo Oriente,
nuestros dos países compartiendo desde mucho año una misma visión de cómo promover un acuerdo entre israelíes y palestinos. También intercambiamos muy a menudo a todos los niveles sobre el terrible y difícil caso sirio, que no está para nada terminado, todo el contrario. Y más aún, los vemos en África del Norte, que es una región estratégica y de influencia natural para nuestras dos naciones. Tenemos el mismo interés en ayudar a esta zona, que conoció muchos cambios estos 3 últimos años y que tenemos que sostener y fortalecer. Es verdad que a veces somos competidores comerciales. Pienso sobre todo en Marruecos, donde la presencia española se ha desarrollado mucho estos últimos años. Pero, más que esta competición, importa nuestro interés común en favorecer una evolución política tranquila y un crecimiento durable. En este sentido, es muy importante tener la Unión por la Mediterránea en Barcelona, donde trabajamos mucho conjuntamente. Para finalizar, quiero añadir que más allá de esta dimensión estrictamente bilateral, lo que acerca en este momento a Francia y a España es, en fin de cuentas, una misma ambición para Europa. Esta ambición no se expresa en los mismos términos, es verdad. La expresión federalista halla su lugar más fácilmente en los discursos españoles, en lo que se refiere a Europa, naturalmente, que en los discursos franceses. Pero si se consideran los temas concretos, se observa que Francia y España figuran sin duda entre los que están más decididos a instaurar instrumentos europeos conjuntos de economía, defensa, control de las fronteras, lucha antiterrorista, etc. en Europa. Hay, por tanto, una realidad. Francia, como España, cree en una Europa fuerte, dotada de la capacidad política que le permita garantizar mejor la prosperidad y la seguridad de sus pueblos y una mayor proyección a nivel mundial. Todos sabemos que las elecciones europeas del próximo mes de mayo se organizan en unas condiciones políticas especialmente difíciles. Con la crisis, con la subida del euroscepticismo, se afirman opciones anti-europeas preocupantes. Nuestros dos países creen profundamente en Europa, en la pertinencia de este proyecto que nos ha aportado la paz, la democracia y el nivel de prosperidad sin precedentes en nuestra historia, pero hoy es necesario que toda Europa consiga enviar un mensaje de optimismo y prometedor de futuro para que sus ciudadanos, los jóvenes en primer lugar, recuperen la confianza en ella. Le agradezco su atención y quedo a su disposición para responder a sus preguntas. Muchas gracias, señor embajador. Tengo que decirle que para llevar un año en España, su dicción del español es bastante buena. Entonces, no, de verdad, no creo que yo tuviera esa capacidad en solo un año de tener esa fluidez en francés, desde luego. Muchísimas gracias por sus palabras y por su conferencia. La primera pregunta que le hacen es relativa a la cumbre hispano-francesa de la semana pasada. Hubo una declaración conjunta al final de la misma, donde se hablaba de la unión bancaria y de la necesidad de superar ese círculo vicioso de deuda bancaria, deuda soberana. Es un círculo vicioso. Y en otro punto de la declaración, que usted también ha comentado, de esa cumbre se decía que las pymes están siendo penalizadas, quizá porque los bancos financian a los estados y sus deudas, en vez de, como debería ser también, a las empresas. Se está yendo el crédito a pagar las deudas soberanas. ¿Usted cómo cree que se puede superar esta situación? ¿Contesto en francés o en español? ¿Qué ha sido como quiera. Como quiero. Bueno, voy a intentar en español y si tengo dificultades voy a ir en el francés. Vamos a arreglar la situación con negociaciones. Y
la experiencia que tenemos de negociaciones europeas es que hay la posibilidad de un buen acuerdo este fin de año. ¿Por qué? Por dos consideraciones. La primera es que hay que imaginar el tipo de mensaje que Europa enviará al mundo si no hay un acuerdo. ¿Y quién serán los responsables de este mensaje? Todos. Entonces hay un tipo de obligación moral vis-à-vis Europa y vis-à-vis el mundo obtener un acuerdo. Lo que significa esto es que todos deben trabajar a este acuerdo y que todos deben caminar en el camino del acuerdo. ¿Cómo funciona la Unión Europea? Negociaciones. Negociaciones difíciles que se terminen solo al fin del camino. Es un sueño imaginar que podemos evitar las negociaciones. ¿Por qué? Porque hay intereses nacionales que son perfectamente legítimos y hay necesidades políticas para todos los países que deben se expresarse. Entonces, lo que va a pasar en diciembre es progresos insuficientes el día del Consejo Europeo y después una noche de negociaciones muy difícil y acuerdo, le esperamos, le creemos también. Muy bien. Le hace una pregunta a un periodista, Pablo Ferrer, y que le pregunta si cree usted, como piensan o creen los analistas internacionales, que los bancos franceses necesitarán ayudas europeas. Iba. Hay bancos franceses aquí, una, quizás otras, no sé. No soy un especialista de esta cuestión. Pero desde que la crisis empezó en 2008, leo analistas que dicen que la exposición de las bancas francesas con Grecia, con España, con Italia, con etcétera, es demasiado fuerte, entonces son frágiles y débiles y van a necesitar una ayuda. Bon, la verdad es que la Banca de Francia está muy severa con las bancas francesas, que ha sido un camino de reestructuración muy importante durante los 10 años precedentes y que el sistema francés me parece completamente listo por los stress tests que van a empezar ahora con el nuevo mecanismo. Pero su cuestión, hay una consideración que debemos guardar en espíritu. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la BCE? Que necesitamos un acuerdo sobre la unión bancaria antes que empiezan los stress tests del sistema europeo. Porque si necesitamos correcciones en el sistema bancario europeo, hay que tener el mecanismo de resolución. Es una obligación más en el camino del acuerdo. Estoy de acuerdo. Le hace otra pregunta. ¿Cuál es esto? Es una pregunta que a lo mejor usted dirá que es diplomático y no un experto en economía, pero se la hacen. ¿Cuál es su pronóstico sobre la economía europea en el corto plazo? Estamos hablando del 2014, ¿no? En términos de Producto Interior Bruto, que ahora está prácticamente plano en Europa, ¿no? Estamos siempre entre el -1 y el 1. En términos de PIB, en términos de paro juvenil, ¿cuál es su sensación? ¿Cuál es su impresión? Es difícil tener sensaciones e impresiones. Si leemos lo que escriben los expertos, podemos ver un camino de crecimiento lento y la salida de la recesión. Pero lo que nos preocupe, como los españoles, es que para reducir el nivel de paro necesitamos más crecimiento que lo que hay ahora o que lo que va a hacer en 2014.
Y esta cuestión del paro, en particular del paro juvenil, es un peligroso para nuestros países y para Europa. Entonces, hay que desarrollar mecanismos de crecimiento al nivel europeo que aceleran el crecimiento y que aumentan la tasa de crecimiento. Es una realidad europea. En Estados Unidos hay más crecimiento naturalmente porque el sistema está construyendo de manera que hay caídas brutales y recuperación rápida. Sí. No es el sistema europeo. Y lo que debemos hacer en este ámbito es acelerar la aplicación de las decisiones tomadas hay más de un año ahora sobre la BEI, la Banca Europea de Inversiones, el desempleo juvenil. Hay 45 miles de millones de euros, 120 mil millones de euros movilizados para el crecimiento europeo, hay que aplicarle más rápidamente. Sí. Y esta necesidad de acelerar, ¿cómo se dice? La mise en œuvre de decisiones, la puesta en marcha de decisiones europeas es una urgencia y va a ser probablemente uno de los temas que la próxima comisión debería pensar un poquito cuando se instalará en algunas veces. Muy bien, muchas gracias. Cambiando un poco de tema y siguiendo en economía, usted conoce bien el mercado de Asia porque ha estado 4 o 5 años en la India. Entiendo que conoce bien el mercado y la geopolítica, ¿no? ¿Usted cómo cree que debe responder Europa al efecto de la globalización, ¿no? Estamos hablando de que para ser más competitivo hay que bajar costes laborales. También se habla mucho en Europa, tenemos un Estado fuerte, con mucha protección, y entonces el estado de bienestar se pone en cuestión. O deberemos buscar alternativas, quizá en innovación, desarrollo. ¿Cómo está impactando este efecto de globalización y usted cómo lo ve también en el corto y medio plazo? Usted que conoce bien Asia, que ha estado ahí. Conozco bien partes de Asia. En Francia no creemos que la solución puede ser una baja del nivel general de vida en Europa para arreglar la cuestión de la globalización. Es una ilusión para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos no le aceptarán y porque si bajamos el nivel de vida, bajamos el consumo interior y bajamos el nivel económico de Europa. Entonces lo que hay que hacer es buscar los ámbitos industriales y de servicios en los que Europa tiene una ventaja comparativa sobre Asia. El ejemplo de la aeronáutica es un ejemplo claro donde el éxito europeo no se funde sobre bajos salarios. Los salarios en EADS son muy bien. Muchas gracias. Si hay un puesto para nosotros, por favor. No es la solución. Si examinan lo que pasa en Alemania, la fuerza industrial de Alemania no son bajos salarios al nivel industrial, es una especialización industrial que corresponde exactamente a las necesidades de mercados emergentes donde se construyen industrias, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer no es bajar el nivel de Europa, es buscar las innovaciones tecnológicas, las inversiones, etcétera, etcétera, que mejoran nuestro nivel general y que conservan esta distancia tecnológica y científica y esta distancia de calidad de vida entre Europa de una parte y los países asiáticos de otra parte. Una otra consideración, y son economistas españoles que nos lo dicen a Filippo Cuinemio, que son cerca del gobierno, que es que con un mercado de 500 millones de pueblos, de gente, Europa no va a desarrollarse solamente con exportaciones al exterior. Hay que imaginar una elevación del nivel económico general de Europa. Si examine el PIB per cápita de Europa, hay un nivel mediano de cerca de 27-30 mil
euros per cápita. Con Francia 35, Alemania 40, España cerca de 21, 22 y países más bajos. Entonces, en primer lugar, hay que elevar todos al nivel de Francia, Alemania y Inglaterra. Es la prioridad. Y este es el desarrollo del mercado interior europeo. Protección. Hay que hablar un poquito de protección, porque hay situaciones en las cuales situaciones de competición desleal se desarrollan. Es una prioridad de nuestra atención a los acuerdos comerciales que la Comisión negocia con otros países. La idea de reciprocidad. Ha sido una insulta de hablar de esto para años, pero cuando examiné ahora las capacidades industriales de los países emergentes, es perfectamente natural pedir, ¿cómo se dice? Equidad en las negociaciones comerciales. Muy bien. Usted ha estado hablando al final de su intervención sobre las relaciones comerciales y de inversión entre nuestros dos países. Y creo que ha comentado que hay casi, no sé si son 1.800 empresas, ¿no? Francesas establecidas aquí. 800, sí. 1.800. Sí. Y que dan empleo a 300.000 personas, esas empresas, ¿no? Aproximadamente. Habla también de que el tema de que Francia es el primer país o de los primeros países inversores. Y mi pregunta es que en la situación de recesión en la que estamos viviendo en España, de crisis, si usted cree que es posible que el nivel de inversión pueda verse reducido, porque claro, si el retorno de esa inversión es menor debido a que el consumo y la crisis afectan, una empresa francesa se podría plantear la salida o al menos la disminución de esa inversión. ¿Cuál es el feeling que tiene usted sobre eso, o el feedback que le dan los empresarios aquí de Francia, en España? Los empresarios son aquí, entonces pueden controlar lo que voy a decir. El peor de la crisis es derrière nous, como se dice, detrás. Ya ha pasado. Han pasado. Le creemos. Y lo que observamos en la embajada, en nuestro servicio económico, le observé muy particularmente, es que no ha sido una salida masiva de inversiones francesas. ¿Por qué? Porque las empresas francesas que son en España por el mercado español y por mercados exteriores de donde exportan. Ha sido dos posibilidades. Una es el caso de las empresas que trabajan en ámbitos que sufren de la crisis: construcción, consumo interior, grande distribución. Le chiffre d'affaires, el negocio de estas empresas ha caído mucho, pero no se van. Quedanse y esperan la recuperación. Y hay otros casos de empresas que vienen en España, se delocalizan de Francia para invertir en España. Es el caso del automóvil, por ejemplo, porque con las reformas laborales el costo de mano de obra es mejor en España que en Francia. Es lo que dicen. El presidente de Citroën está aquí. Lo que me explican es que con buenas infraestructuras, una situación política estable y un Estado de Derecho, una situación geográfica central para la exportación de medio plazo y una costa de obra muy interesante, España es más interesante como país de inversión que muchos países de Europa del Este o de Norte de África. Es la situación. La única cuestión que preguntan es qué va a pasar con los precios de energía. Es una cuestión para la economía española, le saben todos. Francia tiene una ventaja en este ámbito, pero hay esta cuestión. Y hay una tercera realidad que es muy interesante para vosotros, es que jóvenes franceses creen mucho en las posibilidades del mercado español y vienen en España muy joven para crear empresas
frecuentemente de servicios informativos o de servicios turísticos o de innovación tecnológica, porque la calidad de vida, el ámbito y la situación general de la economía le parece bien para desarrollar una iniciativa económica. Entonces, soy muy optimístico sobre las inversiones francesas en España y creo que nuestra prioridad ahora, con el servicio económico de la embajada, es convencer a los exportadores franceses que el mercado español vuelve, y que hay que vender en España. Muy bien. Una pregunta, cambiamos de tema, de ámbito político. Y es la siguiente. Hace poco estuvo aquí, hace un mes, el embajador de Holanda, aproximadamente, el 5 de noviembre, y salió el tema sobre un fenómeno que aquí en España no existe, ¿no? Que son los partidos políticos más extremistas, ¿no? Y que llama la atención porque Francia siempre ha sido el país de la tolerancia, de la multiculturalidad, de la multirracialidad, el país de la acogida, Y aquí siempre choca, es una cuestión que sale mucho porque en España este fenómeno apenas existe, es muy marginal, ¿no? ¿Y cómo encaja dentro de una Francia así, tan abiertamente, pues un partido populista que tiene mucho respaldo en las elecciones, en los sondeos? Y entonces a veces cuesta entenderlo, pero se cuestionan las claves y uno no termina de entenderlo, porque es un país, no encaja, ¿no?, con esa imagen que tenemos de Francia. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo se justifica un fenómeno de este tipo? No se justifica. Existe. Les deploramos, no sé si se dice. Sí, les deploramos y hay que luchar contra. El presidente Hollande ha dado una entrevista a Le Monde sobre este tema que presenta un análisis muy interesante, porque él dice que no es solamente la crisis económica que explique la subida del Frente Nacional, pero también el desarrollo de un espíritu populista, que los políticos deben tener en cuenta. Y que hay, entonces, dos caminos para luchar contra este fenómeno. El primero es, naturalmente, bajar el paro y dar a la gente una esperanza económica. Porque, naturalmente, cuando no hay buenas perspectivas económicas y cuando la gente sufre del paro a este nivel, van a opciones populistas. Pero hay una otra dimensión, que es la lucha política y ideológica, para decir que no vamos a aceptar el desarrollo de ideas que son contra nuestras tradiciones y contra nuestros valores. Y de este punto de vista, lo que hay que hacer es simplemente una acción política para convencer a los franceses que las ideas del Frente Nacional no solo son inaceptables al plano de valores, pero también son completamente absurdas al nivel económico. La salida de la Unión Europea es una locura total y es la garantía que el nivel de vida de Francia baja completamente. Entonces hay estos dos niveles de acción: una acción económica para mejorar la situación y una acción política para convencer a los franceses que no es una opción. Una última pregunta que también ha salido en la cumbre y que, bueno, estos días se habla también, ¿no? Francia ha sido clave en la lucha contra el terrorismo, definitivo. ¿Usted cree que se puede bajar la guardia contra el grupo ETA, que ha dejado de actuar? ¿Usted cree que está derrotada la banda de forma definitiva? ¿Cuál es su opinión? La opinión ha sido expresada para nuestro ministro de Interior cuando ha visitado España hay algunos meses y que dijo, yo no sé plus, dijo que no vamos a bajar la guardia. Es muy simple. El tema de la lucha contra el terrorismo es un tema bilateral.
y vamos a continuar contra ETA, contra el terrorismo islamista. Pero es un tema europeo también, y en este ámbito, con otros países, je vois l'ambassadeur de Belgique, j'ai d'autres collègues européens ici, es una cuestión europea. Y la razón de nuestra determinación de desarrollar la Europa de defensa y de seguridad no es una cuestión ¿cómo decir?, del pasado. No estamos en el tiempo de la Guerra Fría. No estamos en un tiempo donde hay bloques que se enfrentan. La amenaza contra nuestros países está muy diferente. Lo que vemos en Mali, por ejemplo, no son bloques que nos afronten, no son armadas poderosas que nos afronten. Son situaciones de instabilidad crónica y situaciones de confrontación éparpillée, contra la cual debemos tener una capacidad de proyección exterior, al mismo tiempo que una cooperación interior más fuerte. Y lo que debemos hacer entonces es desarrollar la capacidad de lucha antiterrorismo de Europa al nivel europeo, pero al nivel exterior también, con cooperaciones con todos los países que son afectados por esta amenaza. Y lo que hay que tener en cuenta también es que los terroristas tienen una red internacional, tienen vinculaciones, tienen capacidades de fabricación de armas, primero. Segundo, tienen una vinculación financiera con el tráfico de drogas o el tráfico de seres humanos. Entonces, la lucha contra el crimen organizado es parte de la lucha contra el terrorismo. Y hay que desarrollar un Estado de Derecho europeo e internacional para luchar contra el terrorismo y la lucha de las drogas, etcétera, etcétera. Entonces, desarrollar el espíritu de seguridad común en Europa es para nosotros una necesidad. Y un tema que nos rapproche, que nos acerca con España, gracias, es este tema, esta convicción que, como tenemos una vecindad más peligrosa, sabemos que hay que ser vigilantes. Muy bien. Pues, señor embajador, le agradezco su intervención, ha sido muy clara. Enhorabuena por su español, se lo digo de verdad. Sí, sí. Y bueno, le deseo toda suerte de éxitos en el futuro, que las relaciones de España sean tan buenas, políticas, comerciales, sociales, culturales, y espero tenerle que esté aquí en el foro nuestro próximamente, por lo menos en un año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por su invitación y a todos para su presencia. Muchas gracias. Espero que ha sido útil para nosotros. Muchas gracias.